A continuación, Voto Extra. Estás viendo Extra TV. Pero muy buenas tardes. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este espacio de Voto Extra. 30 minutos para que usted se informe de las propuestas electorales de cada uno de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Para mí es todo un honor que usted pueda acompañarnos y que también pueda ver estos espacios no solamente a esta hora de la tarde, sino también que los pueda ver el fin de semana y en las noches. El día de hoy nos acompañará don Walter Muñoz, candidato presidencial del Partido Integración Nacional. Veamos su ficha técnica. Walter Muñoz Céspedes nació el 11 de abril de 1958. Es médico de profesión y trabajó en el Hospital México, además del Hospital Nacional de Niños, en el Hospital de Alajuela y en el Hospital de Calderón Guardia de San José. Perteneció al Programa de Naciones Unidas para los Refugiados, fue asesor del Ministerio de Ciencia y Tecnología MICIT. Además, don Walter fue director del Programa de Salud para Refugiados ACNUR en Honduras. Ha sido diputado en 2 ocasiones, en 1998 y 2002, en el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez, y actualmente es diputado de la República por el Partido Integración Nacional. Además de todo lo anterior, es candidato presidencial del Partido Integración Nacional de cara a los comicios del 2022. Esta es la ficha técnica de nuestro invitado hoy, Walter Muñoz. Veamos cómo llega a este proceso electoral. Walter Muñoz Céspedes se convirtió en una de las figuras de mayor oposición para la administración del presidente Carlos Alvarado desde la Asamblea Legislativa. A lo largo de los 3 años en que se desempeñó como legislador, levantó la bandera sobre la defensa de los sectores sociales y de la clase trabajadora de este país. Hoy es uno de los que quiere alcanzar la silla presidencial con miras a las próximas elecciones presidenciales. De tal forma, le damos la bienvenida a Walter Muñoz, candidato presidencial del Partido de Integración Nacional, y a mi compañero Graving Granado. Graving, don Walter, bienvenidos a Voto Extra. Muchísimas gracias, Aarón. Don Walter, bienvenido a Voto Extra y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Graving y Aarón, le damos las gracias por la invitación y aquí estamos para compartir con los televidentes esta propuesta que tenemos para estas próximas elecciones. Perfecto. Don Walter, principalmente, ¿cómo nace esa aspiración presidencial en esta oportunidad por el Partido de Integración Nacional? Sabemos que hace 4 años atrás usted aspiró a la Diputación por San José y ahora, bueno, viene ahora en otro proceso que es la Presidencia de la República. ¿Cómo nació eso? ¿En qué momento se decidió usted? Tal vez si nos comenta un poco a nosotros y a los televidentes sobre cómo llega esa carrera presidencial para don Walter Muñoz. En realidad nosotros hemos venido desde la Asamblea Legislativa haciendo un trabajo de oposición a las medidas que este gobierno viene tomando en contra de la ciudadanía. Ha sido el partido más consecuente que se ha puesto a los impuestos, al plan fiscal, que ha luchado claramente por los derechos de la participación ciudadana y hemos logrado hacer una democracia participativa desde la Asamblea Legislativa, que es nuestra ideología. En ese contacto con los sectores, oponiéndonos al tema del empleo público, ayudándoles al sector productivo nacional, agricultores, artesanos, pesqueros, y ayudándole a todos los pequeños empresarios, surgió la opción de que este país lo que necesita es una alianza con los sectores, con los ciudadanos, con las agrupaciones. Y esa alianza es lo que hace que trabajemos durante casi un año construyendo una participación de los grupos que finalmente deciden que tienen que tener un candidato con capacidad, con experiencia, que haya sido probado en la función pública y que entonces me piden que lo represente siempre y cuando logremos que la fórmula presidencial esté compuesta por personas que hemos traído de esos sectores, pero además por diferentes grupos, todos compartiendo el proyecto país y la posibilidad de salvar a Costa Rica
en medio de la crisis económica y sanitaria en que se encuentra. Don Walter, quería preguntarle, porque usted hablaba de sectores. Primero quería preguntarle sobre el financiamiento de campaña, cómo se va a financiar el PIN. Y aparte, en la presentación de las nóminas de diputados hay dos figuras que son bastante interesantes. Una es el analista político Pablo Barahona Kroger y el otro es el líder del Rescate Nacional, Célimo Guido. Quería preguntarle sobre la participación de ellos dos y si usted considera que en el caso de Célimo Guido le puede restar votos por todos los movimientos que en su momento tuvo en las calles, bloqueos, incitaciones a que la gente se tirara a las calles. Bueno, pero el financiamiento nuestro en los 25 años de existencia siempre ha sido el mismo. Nosotros nunca hemos recibido financiamiento del sector económico fuerte de este país porque casualmente una de las propuestas nuestras es atacar la evasión fiscal. Siempre hemos hecho préstamos con entidades financieras públicas para lograr que la transparencia, tanto en el tribunal como a nivel de la ciudadanía, sea un logro y una fortaleza de nuestro partido. Tan es así que ha sido catalogado el partido más transparente de acuerdo a una encuesta que se hizo, porque nosotros no hemos tenido ningún cuestionamiento en el campo económico. Sobre el tema de las candidaturas, siempre yo digo que los 7 primeros lugares en el Partido Integración Nacional representa la participación de diferentes sectores, todos profesionales, tanto en Guanacaste, Limón y Punta Arenas son profesionales abogados, y en la meseta central pues están participando distinguidos compañeros, como el caso de Pablo Barahona, abogado y conocedor del mundo político, y Célimo Guido, que ha sido un dirigente, también es diputado, y me parece que más bien que la conformación que llevamos nosotros es para lograr la paz social. Es decir, si ha habido movimientos de las calles, ha sido de protesta por las medidas que este gobierno ha tomado. La posibilidad de que una agrupación integre a los diferentes pensamientos, porque también llevamos en la fórmula representantes de sectores empresariales. Hemos logrado sentar en la mesa a todos los actores que están representando en este momento una propuesta de paz social, de solidaridad, de calidad de vida, y más bien Costa Rica debería sentirse satisfecho de que sea un partido político el que acoge los diferentes pensamientos para ir a la Asamblea Legislativa casualmente a poder expresar lo que los agricultores, ganaderos, pescadores, campesinos están sintiendo en el país y que lo han tenido que manifestar en las calles porque no ha habido o no ha sido escuchado por el gobierno. Yo creo que todas las personas que van en las fórmulas de diputados, todos suman, algunos más bien multiplican, pero la fórmula presidencial que yo encabezo, de la cual voy a hablar, me parece más bien que viene a dar esa señal de que el PIN es el partido que ha recogido el sentir de los diferentes grupos y que más bien podría decir que puede pedir el voto de todos los costarricenses. Perfecto. Don Walter, sobre temas de índole nacional y en una eventual presidencia de la República suya, ¿verdad? Uno de los temas que más ha preocupado a la ciudadanía ha sido el tema de la infraestructura vial, que en algún momento fue la bandera que levantó el gobierno antes de que explotara el caso Cochinilla ante la opinión pública. Ahora, de hecho, prácticamente lo que es el tema de opinión de obra pública se ha mermado, se ha minimizado y ha bajado mucho el tono el gobierno. ¿Cómo ha visualizado usted este tema del escándalo de Cochinilla y qué se tiene que hacer, digamos, para que tanto el CONAVI como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que son instituciones encargadas de la adjudicación de obras viales, se tenga que hacer de una forma transparente para que la ciudadanía no desconfíe, digamos, como en este momento que está desconfiando de ese proceso de adjudicación? Bueno, en primer lugar, decirle que ese es un caso de corrupción y una de las propuestas que hoy quiero hacerles a la ciudadanía es la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero también porque hemos demostrado que hemos estado haciéndolo en los diferentes frentes. El tema de la obra pública, en primer lugar, nosotros no estamos de acuerdo con continuar con el CONAVI. Estamos más bien, debemos de fortalecer aquel Ministerio de Obras Públicas y Transportes de hace muchos años que realmente le daba confianza, transparencia a la ciudadanía. Me parece que es fundamental que la Contraloría General de la República sea el ente que vigile y que haga saber al país la transparencia, le corresponde a ese ente auxiliar de la Asamblea Legislativa, y también designar a personas que dirijan el Ministerio de Transportes para lograr una verdadera ejecución más rápida, más pronta,
Nosotros en lo que estamos en contra es, por ejemplo, los préstamos que se hacen, de los cuales el 40% están sin utilizar, pagando intereses. Entonces, hemos propuesto en este informe de la Caja que vamos a discutir ahora, ¿por qué los fondos de pensiones del IBM no se invierten en obra pública para que el país tenga obra pública y el régimen tenga ganancias? No se la demos a las entes internacionales que se llevan los intereses de este país y al final son pocas empresas, como las que vemos en Cochinilla, que están ganando mucho dinero, que se lo podrían ganar todos los costarricenses en el fondo de pensiones. El fondo de pensiones canadiense construye obra pública. De ahí que ese es un tema más de corrupción. La corrupción corresponde en este país al 4% del Producto Interno Bruto. Si logramos atacar desde ese frente y desde los otros, lograremos. Pero yo sigo pensando que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, al cual convertiríamos en un Ministerio de Infraestructura Pública, lograríamos entonces el propósito. Uno de los planteamientos del partido fundamental es un Estado rector con menos ministerios, integrar los que tienen duplicidad y lograr que las instituciones también se integren para lograr un Estado más pequeño, pero más efectivo y más al servicio de los ciudadanos costarricenses. Don Walter, usted hablaba de aparataje estatal, de distintas instituciones. En un gobierno del PIN se consideraría el cierre de instituciones. No. Y específicamente, ¿de cuáles? No, nosotros estamos hablando de la integración de instituciones. Por ejemplo, un Ministerio de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, un Ministerio de Educación y Cultura, un Ministerio de la Producción Nacional en la cual deben haber actividades agrícolas, pesqueras, turísticas, actividades en el campo avícola, en el campo artesanal, lograr que instituciones que se dedican a desarrollo de programas para la niñez y la juventud y los adultos estén condensados en un Ministerio del Desarrollo Humano, lograr más bien que integremos las instituciones para ejecutar políticas públicas, pero con la articulación que necesiten. En este momento existen para vivienda 3 instituciones. Si estuvieran integradas, habrían menos cargos de dirección, porque hay que seguir entendiendo que lo que más gasta este país es en los cargos de dirección. Son los más caros, ministros, viceministros, gerentes, son los que más ganan, y entonces en este sentido nuestra propuesta es un Estado integrado con participación real de instituciones al servicio de los ciudadanos, no lo que hacen estos gobiernos que más bien crean nuevos ministerios y nuevos ministros. Vamos a gobernar con un Estado más pequeño, rector, y más bien le vamos a dar participación a los sectores. Por eso hablamos de una alianza sectorial. Por ejemplo, la parte académica tendrá su función para participar en el desarrollo nacional, la parte empresarial también, la parte social, la parte sindical tendrá mucho que decir. Nosotros queremos que Costa Rica se convierta en el primer país del mundo con la propuesta que ustedes van a escuchar ahora. Tendremos un Consejo de Gobierno multisectorial, además del Consejo de Gobierno de Ministros. Le hacía la pregunta sobre el cierre de instituciones, don Walter, porque distintos candidatos han hablado de cierres de algunas, como el CNP, como el Recope. Entonces, quería hablar específicamente de esas dos, CNP y el Recope. Nosotros venimos escuchando desde hace muchos años que la gente dice que va a cerrar y pasa el gobierno y no cierra nada. Lo que hay que hacer en este país es que el CNP vuelva a sus orígenes. ¿Cuál es el origen del CNP? Que los productores, los campesinos que producen sus productos tengan dónde comercializarlos, en estancos. Antes la gente compraba barato arroz, frijoles, maíz, productos en los estancos. Ahora cerraron las pulperías, desaparecieron las pulperías. Entonces los estancos vienen a competir con los grandes supermercados que se llevan los miles de millones de ganancias en este país, que venden caro. Y por otro lado, que sea un Consejo Nacional de Producción con más transparencia, logrando que sea menos burocrático, pero nosotros creemos que el productor nacional y el consumidor es la prioridad nuestra. Si el productor le vende barato, el consumidor va a comprar barato. Pero si tenemos intermediarios, ha sido el problema. Las instituciones no son malas, lo que son malos son los dirigentes de las instituciones. Y entonces ese es un tema. El otro tema del Recope, lógicamente nosotros siempre hemos dicho que este país no produce petróleo y que por lo tanto una institución como Recope debe comenzar a ser transformada para lograr que no solamente tenga el tema de la refinadora de petróleo, sino más bien aprovechar, ya sea integrándola en temas como todo el uso de energías limpias y logrando que no tenga un gasto ni tenga privilegios. Con lo que sí vamos a acabar son con los privilegios en los salarios y en las pensiones. No se vale que el funcionario público en este momento algunos ganen mucho
a favor de toda la contribución de los contribuyentes. Nosotros vamos a acabar con todo lo que sea garantías de ciertos grupos que en esas instituciones tienen privilegios odiosos, y me parece que empezaremos diciendo que ningún funcionario podría ganar más que el presidente de la República, como fue en México, para acabar incluso con esos puestos de gerentes de bancos que se aumentan 200 millones de colones al año, o presidentes ejecutivos que quieren ganar más. Se acabó la fiesta y nosotros creemos que el primer ejemplo lo debe dar el presidente con ese tipo de transparencia y logrando que el ciudadano vuelva a confiar en que Costa Rica tiene justicia salarial y no atacar a los pequeños salarios, sino a los grandes salarios. Doctor, retomando al inicio, cuando usted hablaba sobre la reestructuración de instituciones, que hablaba de como alguna fusión, podríamos decirlo, de algunos ministerios, tal vez una pregunta que siempre surge en esto es si eso va a implicar algún despido de funcionario público o cómo se reestructuraría eso para que el golpe sea, digamos, lo menos posible, porque cuando uno escucha fusión de instituciones, lo primero que se viene y pasa en el aparato estatal es despido de funcionarios. Entonces, si eso se está contemplado, y segundo, ¿cuánto le podría ahorrar eso al país si se logran las fusiones de las instituciones? Sí, quiero dejar claro que yo no, y más en estos tiempos en donde el desempleo es muy alto, no estoy hablando de despidos por ninguna manera. Estoy hablando de la integración. Recordemos que, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación terminó siendo parte del Ministerio de Seguridad Pública con un viceministerio. Me parece que lo lógico aquí es lograr que el país tenga mejor administración, más eficiente y más humanizada. Esto viene a ahorrarle al país miles de millones de colones. Te voy a decir por qué. Porque si nosotros logramos enfocar en nuestro proyecto el desarrollo económico, el desarrollo social, pero el desarrollo humano, estamos logrando, por ejemplo, que la calidad de vida de Costa Rica aumente. Con eso quiero decirle que si existe programas para la niñez, como organizaciones como el PANI, o programas para la mujer, como el Ministerio de la Mujer, deben existir también programas para la tercera edad, como el CONAPAN. Estamos hablando también de que todas las personas, sean hombres, mujeres, deben estar enfocadas en un gran programa de desarrollo humano, y entonces tenemos que buscar los vasos comunicantes, la manera de que eso se integre. Eso no es fusionarlos, sino integrarlos en un gran programa nacional. Por supuesto que si nosotros logramos que haya menos cargos de ministros o cargos gerenciales, pues estamos ahorrándole al país una gran cantidad, pero esos cargos se nombran, entonces no se está despidiendo a nadie, se nombran en un gobierno. Lo que estamos garantizando es más bien que los funcionarios de una institución que pueden aprovecharse en otra institución, que son públicos, pudieran hacerlo de la mejor manera. Por supuesto que si cuando la persona se pensiona y vemos que esa persona podría o no debe sustituirse, pues será otro tema. Pero en este momento lo que estamos garantizando más bien es generación de proyectos producto de una administración pública que logre que el funcionario esté contento, esté bien remunerado, pero que no tengamos los privilegios que han tenido algunas instituciones sobre otras, sino más bien el beneficio final del servicio público, que es una de las funciones fundamentales que debemos corregir desde arriba. La otra consulta que yo tenía en lo que usted mencionaba del Consejo de Gobierno multisectorial, digamos, ¿de qué forma podría ser exitoso este modelo? Se lo consulto porque el presidente Carlos Alvarado prometió un gobierno de unidad nacional metiendo a personas de diferentes sectores, de diferentes partidos políticos, y los resultados a falta de 8 meses de que finalice la administración son la salida de 59 de los que empezaron con él desde 2018 e incluso algunos que se sustituyeron y no dieron la talla. Entonces, ¿de qué forma podríamos evitar a caer en esas salidas masivas, digamos, y que el modelo sea exitoso? Bueno, hay una gran diferencia porque nosotros no estamos hablando de un consejo multipartidista. Estamos hablando de que ya los sectores productivos de este país lo que quieren es ser escuchados y participar en el desarrollo nacional. Además del Consejo de Gobierno, que está formado por los ministros, que es parte del Poder Ejecutivo, estamos hablando de una posibilidad real del contacto con los grupos que siempre están en las calles o que están clamando para sacar cita con el presidente, que sean parte de una mesa de diálogo, pero no con el propósito de que no se ejecuten las políticas, al contrario. Nosotros llevamos un programa de gobierno donde hemos recogido muchas de las inquietudes de los sectores
Le voy a poner un ejemplo, el sector de los agricultores viene 3 años clamando en este gobierno para que se les ayude, se llegue a una moratoria, han perdido propiedades, han perdido sus tierras, algunos hasta se han suicidado porque no han tenido ninguna otra opción. A eso hemos llegado, han estado frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, lo mejor sería tener que esos sectores con una propuesta como la que ya hicieron en el programa de gobierno para ofrecer seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, porque este país debe sembrar lo que se come, debemos de aprovechar los productos del mar para dar una buena alimentación a los costarricenses. Esos sectores deben formar parte de este gobierno de alianza, pero además lograr el propósito fundamental. Lo que quiere el costarricense es solución de problemas. Ya los problemas los conocemos. Entonces nosotros vamos con la experiencia y la capacidad para integrar esos sectores a trabajar en conjunto para sacar a Costa Rica adelante. No es aquí nombramientos de amigos o de algunos partidos que simplemente son parte también de un grupo político. No, más bien es el contacto con los sectores económicos, sociales, ambientales, el sector importantísimo de la persona discapacitada, cuya segunda vicepresidencia en nuestra fórmula la lleva don Luis Fernando Astorga Gattiens, representante de ese sector, que se ha unido con la capacidad de hacer un gobierno inclusivo, un gobierno importante. En la primera vicepresidencia, doña Ileana Vargas, que viene del sector económico, del sector productivo, bueno, hemos logrado que personas preparadas se sienten en la mesa para llamar a los diferentes sectores. Pero esto más bien es lo novedoso. Primer partido en Costa Rica que en su acta constitutiva y ahora en su propuesta para las elecciones 2022 habla de la democracia participativa como uno de sus ideologías. Cumplimos 200 años. En estos 200 años lo que hemos tenido son representantes en la Asamblea y en la Presidencia, pero no ha habido un diálogo verdadero con los sectores. Yo me comprometo, si el pueblo nos elige presidente, a ser directamente el intermediario entre el poder político y el pueblo, tal y como compete con un cargo público, y así lo estamos haciendo, el diálogo permanente con los sectores de este país. Don Walter, dos temas que están, digamos que en boga en la Asamblea Legislativa. Uno es el tema de cannabis medicinal, cáñamo, y el otro, que fue como una promesa incumplida por 3 años y un poco más, fue el tema de regulación de plataformas, Uber, Didi, entre otras conocidas. ¿Cuáles son sus posiciones sobre esos temas? Bueno, yo quisiera decirle que hay otros temas también. El tema de control de precios de medicamentos, yo durante 3 años lo he clamado, lo he pedido, lo he luchado, que me parece que tiene más impacto todavía que el cáñamo medicinal. En Costa Rica tenemos un sistema de seguridad social que le da los medicamentos gratuitos a la ciudadanía. Se invierten más de 250 millones de dólares. Yo lo que le pregunto es, aquí lo que habría que hacer es que la caja pueda traer también productos de países donde se venden muy baratos, y Costa Rica puede ofrecerle al ciudadano el cannabis medicinal, por ejemplo, en el ataque del dolor. Lo que no se vale es decir que vamos nosotros a comenzar a apoyar la industria del cáñamo y tengamos a los piñeros, frijoleros, arroceros muriéndose de hambre, a la gente que produce la tierra y no se les apoya a ellos. Me parece que la sustitución de un cultivo por otro debe ir congruente en sacar adelante los sectores que hoy están muy mal, porque la tierra en Costa Rica siempre ha sido una tierra de agricultores y de gente que nos da de comer a nosotros. Tenemos que impulsar primero políticas para el agro, para lograr que los sectores productivos tengan más apoyo y hasta podríamos subvencionarlos si están en crisis, y después pensar en lo otro. En este momento el cannabis medicinal se produce en Vietnam, Indonesia, Canadá, México, Uruguay, y lo que le puedo decir es que aunque lo produzcamos nosotros, siempre va a ser más barato traerlo de fuera, lo cual es un tema que tenemos que discutir. Nosotros creemos, como médico especialista, le puedo decir que es en ciertas enfermedades donde se puede usar, pero además de eso, el proyecto del precio de los medicamentos, el cual yo tengo 2 proyectos en plenario que no se quiere discutir, es más importante porque la gente está pagando altos precios, al 40% más por un antiinflamatorio, un analgésico, y eso sí le toca el bolsillo. En el otro tema, me parece que el tema del transporte público necesitamos entrar en forma integral. Los transportistas, taxis o autobuseros tienen un proyecto también, está pasándola muy mal. La gente de a pie se monta en esos.
Y me parece que hay que regular el servicio público para que logramos que no se les traslade al consumidor, que pague más. Al final, ¿quién es el que paga? El que se monte en un autobús y se monte en un taxi necesita pagar más porque los precios aumentan. El precio de los combustibles hay que regularlo para estos sectores, para que paguemos menos todos. Y las plataformas será un tema de discusión para ponerlos a todos en una circunstancia de que tengan también sus responsabilidades a la hora de ejercer un beneficio. Es como que en la medicina hubieran médicos que no cotizan al colegio de médicos, que no están regulados y que ganan igual. No se trata de ordenar este país. Finalmente, lejos del cannabis medicinal me interesa más el tema de la caja a mí. Usted habló de instituciones al principio del programa, habló de Recope y habló del CNP, pero hablemos del ICE y la caja. Las dos instituciones que van a cumplir, en el caso de la caja, 80 años, son el pilar de la democracia. Necesitamos fortalecer la caja, salvar la caja, darle una sostenibilidad al régimen de pensiones que ya están colapsados, está colapsado el sistema de salud. Entonces, como médico, en la presidencia tengo que entrarle a la crisis económica y a la crisis sanitaria. Y vamos a hablar ahora de que la crisis sanitaria no ha sido bien manejada, por eso tenemos colapsada la institución, y vamos a dar cifras. No que yo piense, sino que hemos investigado y que están aquí concretamente, que tenemos que lograr, tanto en la caja como el ICE, salvarlas para lograr darle a los costarricenses servicios de electricidad más baratos, servicios de telefonía, servicios de salud y lograr ese propósito. Pero sobre todo, garantizarle al costarricense que sea atendido cuando lo necesita y también tener una pensión joven y adultos, garantizarle eso, y tenemos aquí las propuestas que solucionan este problema. Don Walter, muchas gracias. Dave. Doctor, el tiempo se nos fue. Estaremos invitándolo posteriormente, ¿verdad? Cuando ya el 6 de octubre comience la campaña política, ahí estaremos en comunicación, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Antes de despedirme, nada más quisiera decirle a los costarricenses, nosotros somos una agrupación que viene de un centro de estudios que durante más de 10 años analizó los problemas, pero las soluciones. Costa Rica requiere soluciones para su gente. Queremos garantizarle al país capacidad, experiencia y honestidad. Y sobre todo, en forma muy sencilla, decirle cuáles son nuestras propuestas para que tengan garantizado, dentro de la cantidad de candidatos y partidos, que tenemos la garantía de tener una agrupación política que realmente puede resolver los problemas principales de todos los costarricenses. Perfecto. Muchísimas gracias, y a ustedes en casa, gracias por acompañarnos en Voto Extra. Será hasta el próximo miércoles, Aarón. Muchísimas gracias, pero muy buenas tardes. Infórmese, investigue. La decisión está en sus manos.